dice, no, de ninguna manera, de ninguna manera. O sea, el cristiano no está llamado a ¿qué? A vivir en pecado y a tener el pecado como un hábito. El cristiano no está llamado a eso. Está llamado a estar en Cristo y caminar con Cristo ¿qué? Todos los días de su vida. Ahora bien, veamos el versículo 3 y versículos del 3 al 5. Dice, porque vamos a hacerlo, hoy voy a hablar suave para que quede clarito y lo podamos entender, y usted haga sus apuntes y usted marque su Biblia para que vea cuál es el gran privilegio del cristiano, de usted como cristiano. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? En vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. ¿Cuál es el gran privilegio del cristiano? En el primer punto. Primero, lo que dice el versículo 5. Hemos sido plantados juntamente ¿con quién? Con Cristo en la semejanza de su muerte. O sea, cuando Cristo estaba crucificado, ¿quién estaba allí con Cristo? Usted y yo. Todos estábamos allí. Ahora, la pregunta es, ¿qué etapa de tu vida fue plantada con el Señor Jesucristo en su muerte? ¿Qué etapa de tu vida? ¿Cuando recibió a Jesús como Señor y Salvador de su vida? ¿Para acá? ¿O antes de aceptar a Cristo como Señor y Salvador de su vida? Antes de aceptar a Cristo como Señor y Salvador de su vida. ¿Por qué? Porque Él llevó, ¿qué? Nuestros pecados. Él llevó nuestros pecados. Porque antes de aceptar a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida, esa era una naturaleza ¿qué? Vieja, pecaminosa. Era una naturaleza depravada. Era una naturaleza en la cual estábamos sin Dios y sin ley. Nada nos gobernaba. Ahora bien, el apóstol Pablo dice en Colosenses capítulo 2, versos 13 y 14, algo maravilloso. Colosenses 2, 13 y 14 dice, anulando el acta de los decretos, bueno, leamos el 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio ¿qué? Vida juntamente con él, perdonándoos todos los ¿qué? Pecados, anulando ¿qué? El acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola ¿dónde? En la cruz. Le explico. Qué maravilloso. Cuando Cristo murió, cuando Cristo fue crucificado, dice, nosotros fuimos plantados con Él. ¿Qué quiere decir? Que usted y yo estábamos llenos de pecados. La humanidad está llena de pecados. Usted y yo, haciéndolo personal, estábamos llenos de pecado. ¿Qué fue lo que hizo Jesús en el momento en que confesamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador? Sacó nuestros pecados. ¿Y qué hizo? ¿Cómo termina el versículo 14? Los clavó. ¿Dónde?
en la cruz del Calvario. O sea, por eso el Señor dijo, consumado es. O sea, está hecho. Ya usted y yo no debemos ¿qué? Nada. ¿Por qué? Porque Cristo ¿qué? Pagó con su muerte por nuestros pecados. Y retrocediendo a 2000 y más años atrás, usted y yo estábamos ¿con quién? Con Cristo en el momento de la crucifixión. ¿Tenemos algún mérito? No. Pero ahí está ¿qué? La gracia del Señor. ¿Es por qué? Por gracia. Usted dirá, bueno, pero ¿cómo se hace? Bueno, es que es Dios. Eso no tiene explicación, es simplemente Dios que le plació que a través de Pablo mandarnos a decirle a la humanidad por los siglos de los siglos que Él lo hizo ¿qué? Todo en la cruz. Por usted y por mí. Y como digo, si las 8,000 millones de personas que viven en esta tierra se arrepintieran todos de sus pecados, todos tendrían acceso al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque el Señor les perdonaría sus pecados. Entonces usted y yo, y todos aquellos que reconocen a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas, fuimos ¿qué? Plantados. Somos plantados ¿en quién? En Cristo Jesús. Ese es un privilegio. Un privilegio maravilloso, porque el que está allá afuera, el que no quiere saber nada de Jesús, está perdido. No sabe de las maravillas que se está perdiendo al rechazar a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. Y claro, ellos se burlan de nosotros. Y claro, ellos buscan la manera de hacernos sentir mal. Pero usted no se sienta mal. Humillaos bajo la mano poderosa ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Humillémonos ante Él, no hay ningún problema. Que nos humillen, que nos vituperen. Porque si a su tiempo ellos no se arrepienten, su destino será terrible, del cual hablaremos más adelante. Entonces, el privilegio del cristiano, hemos sido ¿qué? Plantados ¿con quién? Con Cristo Jesús. ¿En qué? En su muerte. Segundo, versículos 6 y 7. Sabiendo esto, de Romanos 6, ¿no? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue ¿qué? Crucificado juntamente ¿con quién? Con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más ¿a qué? Al pecado. Porque el que ha muerto ha sido ¿qué? Justificado ¿de qué? Del pecado. Mire la maravilla. Lo segundo privilegio que tenemos en Cristo Jesús es que nuestro ¿qué? Lo que dice el versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, o sea, nuestra naturaleza pecaminosa, fue ¿qué? Crucificada juntamente con el Señor Jesús. Eso era lo que le explicaba. Hemos sido crucificados con Cristo. El viejo hombre fue crucificado. ¿Para qué? Para capacitarlo a usted, a mí, para capacitarnos y darnos el poder, un poder verdadero, un poder fuerte, absoluto. ¿Para qué? Un poder con el cual renunciamos al pecado. Un poder con el cual rechazamos las obras de la carne. Un poder con el cual repudiamos el pecado. Un poder con el cual podemos decirle no al pecado. Un poder con el cual vamos a vencer al enemigo. Vamos a vencer las obras de Satanás que quiere mandarnos, implantarnos en nuestra vida, porque Él nos lanza el dardo para que nosotros hagamos lo que Él quiere. Pero ¿qué sucede? Dios nos ha dado un espíritu ¿de qué? De poder. Para poderle decir no al pecado, como lo hizo ¿quién? José. José no
siguió la astucia de Satanás, sino que huyó de allí. Digo, huyó, y es mejor huir de las astucia del maligno y no caer en las garras del maligno. Ahora bien, el versículo 6, 8 al 10 dice: si morimos, ¿con quién? Con Cristo, creemos que también que viviremos ¿con quién? Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no ¿qué? Ya no muere. La muerte no se enseñorea más de ¿quién? De él. Porque en cuanto murió, al pecado ¿qué? Murió una vez y por todas. Más en cuanto vive, ¿para quién vive? Para Dios vive. Es más, esto es tan claro que no tengo necesidad de explicárselo porque usted lo entiende claramente. ¿Cuál es el tercer privilegio que tenemos? Versículo 8. Que si hemos muerto con Cristo, creemos que también ¿qué? Viviremos. ¿Con quién? Con el Señor Jesús. Vamos a vivir con Cristo. ¿Usted va a vivir con Cristo? Mire lo que dice de Juan 14. Juan capítulo 14, versículos del 1 al 3. Juan capítulo 14, versículos del 1 al 3. Esto es importante. Juan capítulo 14, versículo del 1 al 3. No se turbe vuestro corazón, dice el Señor Jesús. ¿Creéis en Dios? Creed también en ¿quién? En mí, dice Jesús. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues ¿a qué? A preparar lugar, ¿para quién? Para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os ¿qué? Os tomaré ¿a quién? A mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Estéis por cuándo? ¿Por unos días? ¿Por unos años? ¿Por unas semanas? No, por toda la eternidad. Por toda la eternidad estaremos con el Señor. Es lo que está diciendo. Es el privilegio que tenemos. ¿Quiénes? Los que estamos en Cristo. Los que caminamos con Cristo. Los que vivimos en Cristo. Los que amamos a Cristo. Los que obedecemos a Cristo. Ahora bien, en la práctica, ¿de qué manera nos identificamos con el Señor Jesús? En la práctica. Tenemos que volver a Romanos 6, versículo 3 al 5 otra vez. Leámoslo otra vez. Dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en qué? En su muerte. Porque somos ¿qué? Sepultados juntamente con él, ¿para qué? Para muerte por el ¿qué? El bautismo. A fin de que como Cristo resucitó ¿de qué? De los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? En vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor aquí? Hemos sido plantados, versículo 4. Hemos sido sepultados juntamente ¿con quién? Con Cristo. ¿A través de qué? Del bautismo. ¿A través de qué? Ahora, ¿qué es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo? Que la figura, la muerte de Jesús,
la muerte del Señor Jesucristo, el bautismo es figura de esa muerte de Cristo Jesús. ¿Qué significa el bautismo? Es lo que nos está explicando el Señor, el apóstol Pablo. Que cuando llegamos a bautizarnos, y por eso el bautismo tiene que ser en agua, sumergido en el agua. Cuando llegamos a bautizarnos, caminamos en la pasión de Jesús, y cuando somos sumergidos en el agua, hemos muerto y hemos sido sepultados ¿con quién? Con Cristo Jesús. Y allí quedaron ¿qué? Nuestros pecados. Pero cuando Cristo resucita al tercer día, ¿qué sucede? ¿Usted en el bautismo qué hace? ¿Se queda debajo del agua? No, sale. ¿Señal de qué? De la resurrección de Cristo. Ahora salimos de las aguas y somos ¿qué? Nuevas criaturas en Cristo Jesús. ¿Para qué? ¿Para qué somos nuevas criaturas en Cristo Jesús? Así también nosotros, termina el versículo 4 diciendo, así también nosotros andemos ¿en qué? En vida ¿qué? Nueva. ¿Para qué resucitamos en una vida nueva? Para caminar con Cristo ¿qué? Todos los días de nuestra vida. Diciéndole ¿qué? No al pecado. Apartándonos de ¿qué? Del pecado. Rechazando ¿qué? Las obras de la carne. Aborreciendo ¿qué? Todo lo malo que el enemigo nos quiere colocar en el camino. Esa es la figura. Toda persona que está en Cristo, que ha reconocido a Jesús, tiene que bautizarse. Primero porque Jesús se bautizó y se identifica con Él, nos identificamos con Él cuando nos bautizamos. Segundo porque es una ordenanza del Señor Jesús. Cuando Él dice, id y haced discípulos ¿a qué? A todas las naciones. ¿Cómo? Bautizándolos en el nombre de ¿quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, todo hombre, toda mujer, sea joven, sea adulto mayor, cuando llega a los pies de Jesús, debe bautizarse, porque el bautizarse es que obedecer la palabra de Dios, obedecer la ordenanza del Señor Jesucristo cuando nos llama a que debemos bautizarnos y a que nos identificamos con Él en el bautismo. Es lo que nos está explicando el apóstol Pablo aquí. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, dice el versículo 4, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, ¿por qué? Por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ahora, yo no me bautizo porque el hermano se bautizó, o porque mi papá se bautizó, o porque mi hermana se bautizó, porque mi tío se bautizó. No, yo me bautizo ¿por qué? Porque la palabra de Dios dice que yo me debo bautizar. Y el bautismo correcto es en agua, sumergido en el agua, y dos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es sencillamente la lógica. Ahora, miren lo que dice Marcos 16:16. Marcos capítulo 16, versículo 16. Ahora bien, un creyente verdadero, genuino, es una persona que realmente cree en la obra del Señor Jesucristo. Ahora, cree, quiere decir, su fe está puesta ¿en quién? En Jesús. Ahora, cuando mi fe la pongo en Jesús, eso me lleva ¿a qué? Me lleva primero ¿a qué?
a arrepentirme ¿de qué? De mis pecados. Muy bien. Segundo, ¿me lleva a qué? A confesar ¿a quién? A Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida. Tercero, ¿me lleva a obedecer qué? La palabra de Dios, los mandamientos del Señor. Y la palabra de Dios viene desde qué? Desde Génesis hasta Apocalipsis. Me lleva a obedecer. Y cuarto, ¿me lleva a qué? A bautizarme. Toda persona, todo creyente no tiene un motivo para rehusar bautizarse, a menos que le pase como le pasó al ladrón de la cruz. Él no se podía bajar de la cruz e irse a bautizar y ahora volver otra vez a la cruz. Y aquí estoy, Señor Jesucristo, ahora voy contigo. No. Si usted le comparte el evangelio a una persona que está en el hospital en las últimas, o en su casa en las últimas, y esa persona acepta a Cristo como Señor y Salvador de su vida, pero ya va a morir, no puede ir a bautizarse, ella se va con Cristo. Se va con Cristo. ¿Por qué? Porque ella creyó, puso su fe, esa persona, ¿en quién? En Cristo Jesús. O sea, ¿qué lo salvó? ¿Y qué es lo que nos salva? La fe. ¿Qué es el bautismo? La obediencia. ¿Obediencia a quién? A la ordenanza del Señor Jesucristo. Identificarnos con Cristo. Todo cristiano debe bautizarse. Y si un cristiano rehúsa, o una persona rehúsa, dice ser cristiana, pero rehúsa a bautizarse, entonces esa persona ¿qué? Está en duda su salvación. No puedes pasar tiempo, años en la iglesia sin bautizarse. Es más, el día de Pentecostés, la gente ese mismo día escuchó la palabra y ese mismo día ¿qué? Se bautizaron. El día que Pablo estaba en la cárcel y ese día el carcelero aceptó a Cristo como Señor y Salvador de su vida y esa misma noche ¿qué? Se bautizó. No hay razón para no bautizarse. Marcos 16:16 dice, el que dice ¿quién? Jesús, según Marcos, el que creyere y fuere ¿qué? Bautizado, será ¿qué? Salvo, mas el que no creyere será condenado. No bautizarse teniendo todas las condiciones para hacerlo es no creer, es no obedecer, es un espíritu de ¿qué? Rebeldía. ¿Y los rebeldes qué? No van al reino de los cielos, a menos que sea rebelde para con el mundo, pero no para con las cosas del Señor. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor no se puede cuestionar. Bueno, pero ¿por qué me tengo que bautizar? ¿Por qué esto no? Tienes que bautizarse simplemente ¿por qué? Porque lo dice el Señor Jesús. Y ahora estamos viendo ¿por qué? Porque nos identificamos ¿con quién? Con Cristo cuando nos bautizamos. ¿Quedó claro? Ampliemos otro concepto, otro punto. ¿Qué significa? Dice el apóstol Pablo aquí en Romanos 6. ¿Qué significa vivir con el Señor Jesús? Y si morimos con Cristo, creemos que también ¿qué? Viviremos con Él, dice el versículo 8. ¿Qué significa vivir con Cristo? Que ya no ¿qué? Bueno, ya no vivimos nosotros, vive Cristo en nosotros. Ok, pum. Gálatas 2:20. Perfecto. ¿Qué otra cosa podemos desglosar ahí, encontrar ahí? Que ya no moriremos más. Ya no moriremos más. ¿Sabía usted? Que si ha muerto realmente con Cristo, usted ya no morirá más. Porque cuando el cristiano muere, duerme. Simplemente pasa de un estado de esta naturaleza en la que estamos a la eternidad. ¿En quién? En Cristo Jesús. Es el tránsito que tenemos que hacer para pasar de esta vida a la vida eterna en Cristo Jesús. Ahora,
Pero entonces, ¿de qué muerte nos habla el Señor? ¿Cuál es la muerte de la que el Señor nos está hablando aquí? Que ya no moriremos más. Por eso Él se lo dijo a Marta. ¿No te he dicho que el que cree en mí, aunque entre comillas esté muerto, ¿qué? ¿Vivirá? Entonces, pero habla de la muerte. ¿De qué muerte nos habla? De la muerte espiritual. De muerte espiritual. ¿Y cuál es la muerte espiritual? Es la separación total de Dios. Jesús experimentó ese momento terrible de estar separado de Dios. Cuando Él está en la cruz del Calvario, Él está en la cruz y Él sintió esa separación porque Él cargó todos nuestros pecados. Y como Dios aborrece el pecado, Dios quitó la mirada de su Hijo Jesús. Y es cuando Jesús dice: Dios mío, ¿por qué me has ¿qué? Desamparado? Él se sintió desamparado por el Padre. ¿Por qué? Porque Él vio que el Padre quitó su mirada de Él. Entonces, la muerte espiritual es la separación total de Dios por toda la eternidad. Todo aquel que está en el mundo, que se deleita en el mundo, que vive en el mundo, que su mundo es el mundo, estará separado de Dios por toda la eternidad. A eso se le llama ¿qué? La muerte segunda. Vamos a mirarlo. Apocalipsis 2:11. Váyase a Apocalipsis capítulo 2, versículo 11. Quiere decir que el Francisco Bergoglio, él se quedó separado. Total, eternamente. Así es, toda persona, así haya vivido en la iglesia, y más ellos que él que hablaba tanta cosa en contra de Jesús, digo, del fracaso de la cruz. Bueno, fracaso, allá se está dando cuenta que quién fue el que fracasó. Allá se está dando cuenta quién fue el que fracasó, allá en el camino de Satanás, en el pozo de Satanás. Muy bien, así es. 2:11 de Apocalipsis. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice ¿a quién? A las iglesias. A las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Muy bien. ¿Qué es la segunda muerte entonces? Vayamos más arriba, Apocalipsis 20, 26. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte, ¿en qué? En la primera resurrección. La segunda, ¿qué? Muerte no tiene ¿qué? Potestad sobre estos, sino que serán ¿qué? Sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él ¿qué? 1000 años. Se lo explico. Según la carta a los tesalonicenses, el anticristo aparecerá en acción, 3 años y medio de paz, de tranquilidad, pero a los 3 años y medio él entrará al templo, que se hará pasar como el Mesías de los judíos, ellos lo van a rechazar,
Él la va a emprender contra todos los santos. Viene la persecución y a eso se le llama la abominación desoladora. En cualquier momento el Señor viene y levanta a su iglesia. Nos vamos con Él. Viene la resurrección. ¿Todos resucitan? No. Todos los que están ¿en quién? En Cristo Jesús. Entonces nos vamos con Él. Todos los que hemos muerto, los muertos en Cristo, resucitarán primero, y los que estén vivos serán transformados y nos iremos con Él. Muy bien. Y estaremos con Él, ¿qué? 1000 años. Pero después de esos 1000 años, habrá otra resurrección. Los que no calificaron para entrar al reino de los cielos, los que se pierden en la eternidad, ellos resucitarán, pasarán por el juicio del gran trono blanco y serán juzgados e irán a la condenación ¿qué? Eterna. ¿Entendido? Esa es la segunda muerte. Esa es la segunda muerte. El cristiano no pasará por la segunda muerte. Son para todos aquellos que no reconocieron, que no aceptaron, que no se quedaron ¿con quién? Con Cristo Jesús. Por eso mire lo que dice Apocalipsis 21:8. 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los que mentirosos. Si usted es uno de los mentirosos, arrepiéntase y reconsidere. Y todos los que mentirosos, tan sencillo como eso, ¿no? Tendrán su parte ¿dónde? En el lago que arde ¿con qué? Con fuego y azufre. ¿Qué es qué? La muerte segunda. ¿Qué es la muerte segunda? Estar sumergido, pasar la eternidad. ¿A dónde? En el lago que arde. ¿Con qué? Con fuego y azufre. Allá irán todos los que no reconocen a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. Todos. Allá pararán. Y lo que me duele, ¿no? A veces con los familiares. Pero él era buena persona. Ella era buena persona. Pues no iba a la iglesia, pero nunca le hacía daño a nadie. Sí, pero el infierno está lleno de buena gente, de buenas personas. Porque esas buenas personas nunca reconocieron a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. Porque esas buenas personas rechazaron a Jesús como el Señor de sus vidas. En sus corazones le dieron el primer lugar a otras deidades y rechazaron a Jesús. Sí, pero él creía en Dios. Sí, todos creen en Dios. Santiago lo dice. ¿Tú crees que Dios es uno? Sí. Bien haces. Los demonios también creen en Dios, pero ellos tiemblan. El problema es ¿quién? El nombre de Jesús. No se olvide nunca de eso. El problema de la humanidad es ¿qué? Jesús. El problema de los perdidos es ¿quién? Jesús. Lo que ellos rechazan es ¿a quién? A Jesús. Usted les habla de Dios y ellos están bien. Cualquier cosa es Dios para ellos. Hasta Google es un Dios, según dicen los jóvenes. Para ellos cualquiera es Dios. Buda es un dios, todos esos son dioses, pero son dioses ¿qué? Paganos. El único Dios verdadero es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Israel. Es el único Dios, el Dios de Moisés. Ese es el único Dios verdadero, el Dios de la Biblia. Ese es el Dios al cual debemos buscar, el Dios que envió a su Hijo Jesucristo a esta tierra para salvar a los pecadores, de los cuales somos los primeros. Ese es el Dios al cual debemos honrar. Y además, si usted no reconoce a Jesús como Señor y Salvador de su vida, tampoco tiene a Dios.
Porque dice la palabra, el que tiene al Hijo, tiene al Padre. Si quieres tener a Dios, necesitas a Jesús. Él es el que te lleva al seno del Padre. Juan 1:18 dice, a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo de Dios, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado ¿a qué? A conocer. ¿Necesitas a quién? A Jesús. Necesitas a Jesús. Y los jóvenes deben enamorarse de Jesús. ¿Por qué deben enamorarse de Jesús? Bueno, porque Jesús, igual, Dios llama también a los jóvenes. ¿Como a quién? A David, como a Gedeón. Fueron jóvenes llamados ¿por quién? Por Dios. ¿Para la gloria de quién? De Dios. Necesitamos aferrarnos a Jesús. Estamos en días claves. Tiempo clave. Nos estamos acercando paulatinamente. ¿A qué? Al tiempo final. Todo está dado. Todo está dado. En cualquier momento cancelan los billetes y esos azulitos que le gustan a usted ya no aparecerán tampoco, porque tiene que usar una tarjeta o tiene que pagar con el pulgar de su mano. Con el celular, por ejemplo, todo. Su pasaporte estará en el celular, y si va a viajar, en todas las instituciones de la ley en el mundo sabrán dónde está usted, cuándo viajó, dónde compró, dónde durmió, cuándo regresó. Todo ya está ahí. Aunque usted no lo crea, ya todo está. Esa es la tecnología que hay. Y se seguirá afirmando más la tecnología, avanzando más. Al final todos los carros van a ser como los Tesla, con una computadora ahí. ¿Para qué? Ya la tienen, de hecho, todos los carros hoy, la tecnología nueva. Si usted está manejando, ¿saben a dónde va? ¿Para dónde se fue? Cometió un delito, le colocan ahí el GPS, en tal lugar está, allá está, ya. Hace tanto salió de aquí, está por tal parte. Ya eso está. Ya nos tienen controlados. Es más, ya no quieren que viajemos, para los viajeros constantes. Ya no quieren que viajemos. ¿Por qué? Porque cuando viajamos, ¿qué hacemos? Estamos contaminando, ¿cierto? Entonces ellos le quieren dar, en Europa ya está saliendo ese tema, le quieren dar un número de horas o de tiempo para cada persona que pueda viajar. Claro, si yo no viajo, yo le puedo vender a William, por ejemplo, mi tiempo. Lo puedo dar, pero ya yo no puedo viajar. Exacto, pero la idea ¿cuál es? La idea es que los lleven, ¿cierto? Que cada uno contamine lo menos posible según ellos. Nos quieren controlarnos, nos están controlando ya. Nos están controlando. Ahora, hay un país donde tienen el control total. Por ejemplo, en China hay un control total, pero a la gente no le importa. A la gente en China le da lo mismo. Ellos saben. Para ellos lo importante es el bien común y no particular. Pero nosotros tenemos sobre el bien común el bien particular. O sea, nos preocupamos por mis derechos, mis secretos, es mi intimidad. Pero igual, cada vez que usted habla, aunque su teléfono esté apagado, en algún lugar le están escuchando. En alguna parte lo están escuchando. Eso ya está. Tu televisor en la casa es un smart, es un televisor inteligente. Aunque esté apagado, lo están escuchando. Hay un wifi ahí metido en el televisor. Por eso funciona con ese wifi. Eso quiere decir, donde usted hable, eso en algún lugar, lo están escuchando. Ese es el problema.
ya nos están controlando, ya nos tienen controlados. El tiempo se agota, el tiempo se acerca. ¿Qué debemos hacer? Afirmarnos ¿a quién? A Jesús. Busquemos el reino de Dios. Busquemos primeramente el reino de Dios. La prioridad no es el dinero, la prioridad no es no son los bienes materiales, la prioridad es ¿quién? Es Cristo Jesús. Y es como siempre se lo reitero y no me canso de reiterárselo, el versículo clave: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y esa es la clave del éxito. Lo demás viene ¿por qué? Añadidura. Lo demás llegará por añadidura. Entonces, la muerte segunda es una referencia al lago de fuego. Es lo que dice el versículo 8 del capítulo 21 de Apocalipsis. Mire lo que dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte, ¿dónde? En el lago que arde con fuego y azufre, que es que la muerte segunda. La muerte segunda es una representación, es una referencia ¿qué? Al lago que arde con fuego y azufre. Necesitas afirmarte en Cristo Jesús. Afírmate en Jesús. Aférrate a Jesús. ¿Quiénes están en el lago de fuego? ¿Quiénes irán allí? Todos los que están separados del Señor Jesucristo. ¿Y qué nos separa de Jesús? Nuestros pecados. Nuestros pecados. Ellos vivirán por toda la eternidad en el lago de fuego. De modo que hoy es el día. Hoy es el tiempo. Si usted escucha este mensaje en algún lugar de la tierra, a través de las redes sociales, este es su momento. ¿Momento de qué? De confirmarle al Señor Jesús y decirle: Señor, aquí estoy. Señor, la verdad me impacta mucho el solo pensar que pudiera pasar la eternidad alejado de usted. Me constriñe el solo pensar que pudiera pasar la eternidad en el lago de fuego, donde arde con fuego y azufre. Póngase sobre los pies.